a meternos a hablar sobre el sector inmobiliario. Está con nosotros Alejandro Braña, corredor inmobiliario y miembro del Consejo Directivo y del Observatorio Estadístico del Colegio Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires. Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Hola Rocío, buen día. Muchas gracias por el espacio. Gracias a vos. Bueno, el dato que tenés tiene que ver con cómo aumentó la cantidad de oferta de alquileres desde el mes de diciembre con la desregulación también, ¿no? Justamente para el sector. Exacto, sí. La verdad que el mercado, estamos en un canal económico como es el de ustedes, que siempre se habla de si la recuperación es en B o es en U. Bueno, claramente en el mercado nuestro el tema de la oferta fue una recuperación en B totalmente pronunciada, porque lo que hoy tenemos de alquileres solamente de departamentos tipo casa, que son prácticamente 500 propiedades, era lo que teníamos en total en la ciudad de Buenos Aires en noviembre, diciembre del año pasado. Y hoy en total tenemos 17.000 propiedades. O sea, el crecimiento, la oferta se multiplicó por 35 veces, más del 200%. Incluso en el interior, como en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, se incrementó más la oferta que en la ciudad de Buenos Aires. Pero para darte una idea y para dar una idea a los televidentes, el crecimiento de la oferta ronda el 200% en este corto tiempo realmente que ha pasado desde que se derogó la ley de alquileres con el DNU 70 del año pasado, del 2023. Bueno, eso en cuanto a la oferta, vos decías, ¿no? Sí hubo una recuperación importante con la desregulación. ¿Se tradujo esto también en que se cierren más contratos de alquiler? A ver, la demanda se mantiene estable, hay demanda, lo que pasa es que lo que notamos, ya lo notábamos también el año pasado, no es de ahora, pero se nota cada vez más que a pesar de que, porque te voy a dar también el dato de lo que se vienen ajustando los valores de los alquileres muy por debajo de la inflación, a pesar de eso, notamos en cada operación que tenemos que manejar, con la averiguación de ingresos de quienes van a alquilar, del grupo familiar y eso, y que esto se va a replicar con los créditos hipotecarios que salieron ahora, cuesta mucho conseguir gente que pueda reunir las condiciones de poder demostrar ingresos para determinado alquiler, para cualquier alquiler en la ciudad de Buenos Aires. O sea, hoy prácticamente un ingreso completo se va para alquiler más expensas. Entonces es como que el grupo familiar, si no cuenta con 2 salarios o hasta 3, no tiene cómo justificar el poder afrontar el pago de un contrato. Incluso cuando tienen que contratar a veces seguros de caución en lugar de garantía propietaria o inmobiliaria, como se le llama, porque no disponen y tienen que contratar un seguro, también tienen que presentar a veces tipo codeudores para reforzar el tema ingresos, porque es la parte más complicada que vemos. Ahora, el tema valores es interesante ver lo que ha pasado, porque en lo que va del año, los alquileres se han ajustado apenas en promedio, entre lo que es 1, 2 y 3 ambientes, un 11,3%, cuando estamos hablando de inflaciones acumuladas del 72%. A ver, repetinos, Alejandro, repetinos ese dato. Lo que aumenta, en promedio, la estadística, esto es estadística incluso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que son los datos que manejamos nosotros también desde el observatorio y desde el colegio. El ajuste de los valores de alquiler ha sido un 11,3% en promedio. ¿En qué lo que va del año. O sea, en lo que va del año. Desde el principio de año, desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo, todavía junio no lo tenemos. Pero ¿bajo qué modalidad? ¿Bajo los contratos anteriores que quedaron con la ley de alquileres o los nuevos? No, los ofrecimientos actuales. No, al contrario, los que vienen con el ICL vienen con un envión inflacionario todavía de los meses de mayor inflación, que recordemos que fueron diciembre con un 25. O sea, lo que vos decís es que un departamento que en enero estaba 300.000 pesos, hoy tiene sobre ese valor un 11% de aumento nada más. Aproximadamente, claro, lógicamente, como te decía, es un promedio. Hay los departamentos que menos se han ajustado son los de 3 ambientes, los más grandes, menos del 10%, 9,5%. Y los de 2 ambientes y un ambiente un poco más, por eso te digo el 11,3 promedio. Claro. Pero yendo a lo que vos decías, Rocío, se está dando, por ejemplo, me ha pasado a mí personalmente en inmobiliaria, que alquileres que se han hecho, que yo he hecho en febrero, por ejemplo, no sé, 2 ambientes en Parque Patricios y se alquilaba 290.000 pesos, hoy por el ICL ajustado cuatrimestral, por el ICL daba casi 500.000. Y hoy el valor de mercado de ese departamento es 380. Entonces, claro.
el mismo propietario me dice... Igual mirá, ahí, pasale Alejandro, hay medio una subjetividad, porque, por ejemplo, los contratos en realidad se actualizaban una vez por año, no necesariamente. Vos dabas este periodo de 4 meses. Y pensaba también con el tema de para ver los valores, si se están cerrando operaciones en dólares. En algún momento lo intentaban desrecomendar, ¿no? También desde el sector inmobiliario, básicamente porque la gente tiene ingresos en pesos y que eso era también una garantía mayor incluso, ¿no? Para quienes participan del contrato. Pero, ¿qué pasa en lo concreto? ¿Se piden que se cierren los alquileres en dólares o en pesos sigue siendo la forma más habitual? Es la forma más habitual y no solamente más habitual. El 98% de los contratos se hacen en pesos y a 2 años de plazo. Eso es lo habitual. O sea, prácticamente lo que es dólares se ha reducido a lo que siempre fue, básicamente, anteriormente a la ley, que eran los contratos tipo de turismo, los contratos temporarios. Así que no quedó reducido a la mínima expresión el tema de hablar de dólares como moneda para la firma de contratos, independientemente de que pueda haber alguno más publicado en dólares, más que ese porcentaje, pero después en la práctica, como te decía, el 98% de los contratos se cierran en moneda local, en pesos, y a 24 meses de plazo. Eso es lo habitual. ¿Las actualizaciones cómo se están dando? Las actualizaciones, a principio de año, con el envión que teníamos de inflación, lo más habitual era tomar ajustes trimestrales con el IPC o con el ICL, porque se mantienen todavía muchos contratos con el ICL, porque es un índice más amigable con los inquilinos, por así decirlo, porque lamentablemente es así, porque los salarios, como vienen siempre aumentando o ajustándose por detrás de la inflación, el IPC era más alto, siempre. En estos últimos 3 años y medio siempre el IPC fue más alto, y el ICL vino por detrás, entonces se tomaba el ICL para que cuando llegara el momento de ajustar fuera un poco más amigable o accesible para el inquilino en cuanto al valor. Lo que pasó fue que, como el ICL toma datos 60 días atrasados, lo que te decía yo, para un ajuste del mes de junio, todavía está tomando datos del mes de diciembre o enero, diciembre del año pasado o enero de este año, el ICL en este momento es más alto. Es una cosa estacional, eso se va a volver a poner como estaba antes, a reacomodar. Pero estacionalmente hoy el ICL es más alto que el IPC. Pero siempre hemos aconsejado, sí, nosotros desde el colegio y en los colegios del interior también, hacer contratos en pesos, como mínimo manejar un plazo de 24 meses y en lo posible tomar un ajuste cuatrimestral o semestral con el ICL, que era, como te decía, el índice más pagable, por así llamarle. Claro. ¿Y hay morosidad, Alejandro? Digo, en este contexto también. Bueno, ahora un poco dicen desde algunos sectores que se está estabilizando un poco más la cuestión, ¿no? Con la baja de la inflación, ¿no? Y otros indicadores que tal vez hacen la cotidianeidad un poquito más fácil de lo que era en febrero o en marzo. ¿Cómo ves cómo está el sector en general, ¿no? Si ves que la gente está teniendo dificultades en hacer frente a sus compromisos, por ejemplo, con el pago de sus alquileres, o incluso tal vez aquellos que pudieron comprar una propiedad e ir pagándola, ¿no? ¿Cómo está en general la situación en este contexto económico? Mira, Rocío, los alquileres en general de hace muchos años tienen muy baja morosidad, mínima. Te digo más, yo recuerdo perfectamente cuando promovieron la ley de alquileres, recuerdo bien una solicitada del Colegio de Abogados en su momento, queriéndole avisar, advertir a los legisladores que no hacía falta la ley, que había un 0,28%, o sea, no llegaba ni al medio punto la morosidad. Claro. No ha cambiado demasiado, es mínima la morosidad que hay. Totalmente inverso a lo que pasa con las expensas, donde sí, ha crecido en un año y medio de menos del 20 al 35%. Eso sí está pasando. Pero bueno, las expensas han aumentado mucho más que los alquileres. Las expensas en el mes de mayo han aumentado mucho más que los alquileres en todo el año. Entonces se da una situación, ¿no? Totalmente inversa. Hay todo un tema, y tanto para los propietarios como también para los inquilinos con el costo de las expensas. Tal cual. Hoy la expensa promedio en la ciudad de Buenos Aires ronda los 150.000 pesos. Es un disparate. Es mucho, sí.
Tal cual, cuando estamos hablando de que un departamento, un monoambiente, alquiler promedio, está en un poco menos de 300.000 pesos. O sea, es una locura. La expensa de cualquier propiedad no debiera superar el 15, el 20% del valor del alquiler. Y hoy estamos hablando de expensas que en muchos casos superan el 50%. Hacenos un párrafo antes de despedirte, Alejandro, también por los créditos UVA, cómo están en cuanto a, como decías también, ¿no? Las personas que pueden presentar o que cumplen con los requisitos justamente para acceder a un crédito UVA, con una modificación que se dio recientemente y que venían también pidiendo desde el sector inmobiliario, es que, por ejemplo, le saquen el parking, ¿no? A aquellos que toman un crédito y que tienen que pagar la propiedad en dólares, porque también complicaba un poco esa situación de espera, ¿no? En el momento en el que recibiera los pesos hasta que podía acceder a los dólares para hacer efectiva la compra del inmueble. Sí, exacto, eso justamente pasó. Estuve con ustedes en tu programa el mismo día que al ratito que me entrevistaron. Lo habíamos anticipado, sí. Exactamente, estábamos a una hora de que pasara y pasó. Todavía en la práctica es complicado, porque no es que los vendedores van a tener que abrir una especie de cuenta comitente que le llaman para disponer de esos dólares. Sí. Va a haber toda esa operatoria genera costos que no son menores. ¿Quién se va a hacer cargo de esos costos? Porque es una operación de bolsa. Entonces, los créditos hoy están más en las consultas y en esa parte que en la concreción real de operaciones. ¿Hay números? ¿O todavía no? Hay números que dan los bancos en cuanto a cantidad de personas que consultan. Pero no que cierran, claro. No de cierre. Y bueno, hubo ahí una operación tipo de marketing del Banco Ciudad, que se firmó la primera escritura, pero la verdad que no se ve todavía un movimiento. Recién esta semana, seguramente entre hoy y mañana, van a salir los datos de las escrituras del mes pasado. Yo creo que todavía ahí en ese número no se va a ver absolutamente nada. Habrá que ver en el segundo semestre si se empieza a mover el número que tenemos promedio de 3.000 escrituras, que es muy bajo en la ciudad de Buenos Aires, a ver si empieza a subir con este nuevo jugador que apareció, que es el regreso de los créditos hipotecarios después de 6 años. Alejandro, ¿hay todavía desconfianza un poco justamente por lo que implica los créditos UVA y también cómo se toma la inflación? Más allá de hablar de una baja, pensar en qué tanta estabilidad pudiera tener Argentina en ese sentido. Sí, sin dudas. Está muy opinado el tema de los créditos UVA. Hay gente que lo sacó en su momento, está conforme y feliz de que dejó de ser inquilino y se subió a ese tren que pasó. Y vos fijate, Rocío, pasaron 6 años para que vuelva a estar presente y estamos hablando de eso ahora recién. Y hay otra gente que realmente está muy complicada con el tema de pagar la cuota y eso, porque ha sufrido. Ojo, la realidad es que hoy se ha vuelto a acomodar y prácticamente la cuota de un crédito UVA de aquellos momentos es un alquiler, igual o inferior a un alquiler. Entonces, en ese aspecto, pero bueno, es complicado. Y sí, nosotros incluso recomendamos a veces a la gente esperar un poco, esperar porque salieron de golpe 15 bancos prácticamente juntos en 10, 15 días a ofrecer los créditos. Y esto, la competencia, la sana competencia entre los bancos va a hacer que las tasas puedan ir bajando también. Sí. Entonces, claro, tal vez es conveniente. El miedo es que las propiedades hoy por hoy en cuanto a valores están en un piso histórico por lo bajo, por así decirlo, de los últimos más de 10 años, de la última década diría. Entonces el temor es que si los valores se empiezan a recuperar, como posiblemente pueda pasar en breve, se haga más complicado el tema después de poder adquirir la propiedad. Alejandro, gracias por atendernos y darnos también este panorama del sector. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación, Rocío, por el espacio. Un gusto. Hasta luego.